Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿me escuchan bien? ¿Se escucha? Hola, Cristian. Sí, perfecto. Oh, excelente. Bueno, les comparto. A ver, ir acá. Compartir. Esperen que. No, tengo que. Tenemos esto acá. Ahí empezamos, sí, esperen que estoy. Hola, hola. Ah, no, perdón. Esperen que tenía acá los archivos y. Ahí empezamos. Sí, esto sería. Este no, porque este es de acá. Ah, no, los tengo acá. Más fácil. Bueno, vamos a empezar con el último tema que nos había quedado desde la parte de facultativos, que es con deducible, ¿sí? Y después empezamos con contratos automáticos. Ahora sí, compartir toda la pantalla acá. Y acá no, acá. ¿Qué nos quedan? ¿Tres clases, profe? Ahora nos quedan. Eh, Primero, les hago una consulta. ¿Ven el PDF? Sí, sí, se sabe. Nos queda 4, 11 y 18. Y después, un compañero de ustedes que no está en el curso, pero que ya la cursó y tiene el final, me pidió previo a la fecha del final, de la primera fecha, que creo que es el 30, no recuerdo bien, pero en que les confirmo, si podíamos hacer una clase de repaso que obviamente es absolutamente optativa. Le dije que sí, eh, porque claro, el final es el jueves 30. Por ahí hacerla el viernes 24, pero esa es optativa, ¿sí? Y vemos cuestiones del final y demás, pero esa no la vamos a hacer por esta plataforma, porque como no están, yo igualmente les voy a mandar a ustedes un correo y lo haremos por Teams y demás, pero esa es optativa. Las que nos quedan es 4, 11 y la del 18 para recuperar la del viernes pasado, ¿sí? Esas serían como las clases que nos quedan, ¿sí? Sí, y esa era otra duda que tengo. Habías dicho de recuperar el 18, que es sábado. ¿Está bien eso? Claro, porque yo les había preguntado, no, pero no, perdón. Nosotros nos queda, porque no, el sábado, el tema que ustedes no podían, no, les estoy diciendo mal las fechas. Nos quedan, hoy es 3, ¿sí? Entonces es 3, 10 y 17. Sí, estaba pensando Ah, 18, 18 perfecto. no, porque es sábado, este viernes y dos más. Y hacer el 24 como optativo, el que quiera, tipo, veremos algunas cuestiones de examen y demás. Sí, igual vamos a ver la última clase de cuestiones de examen, pero bueno, cuestiones adicionales y demás. El que quiera, esa nada, tipo, se conecta y si no, no hay ningún problema, ¿sí? Vamos a ver, este archivo ustedes lo tienen, ¿sí? Que vamos a ver dos cosas acá del facultativo que nos faltan. Por un lado, y que son dos cosas independientes, ¿no? Lo que pasa es que el ejercicio lo incluye, que es, por un lado, el tema de cuando tenemos deducible o franquicia, que es cuando en el riesgo interviene el asegurado, y el tema de cómo cotizamos un contrato que es catastrófico. ¿Sí? Son son dos temas diferentes que están incluidos en este ejercicio. ¿Sí? Lo que nos dice es que una compañía de seguros necesita colocar en raseguro el excedente. Acá cuando dice el excedente no es en contrato de excedente, sino lo que falta, ¿sí? De su capacidad en una cobertura de property de una empresa de electrodomésticos. Su esquema de facultativo obligatorio, recuerden que el facultativo obligatorio es un contrato automático, ¿sí? Nos dice facultativo obligatorio, pero no es facultativo.
porque tiene este híbrido entre uno y otro, pero finalmente toma más características del automático, es de 2,5 millones en exceso de 1,5 millones. A través de un facultativo de exceso de pérdida por riesgo y o evento, desea colocar el excedente, ¿sí? El riesgo consta de 3 ubicaciones, todas ellas situadas en la provincia de Santa Fe, con similares características. Se incluye la cobertura por causas de eventos naturales. Sabemos por la inspección previa en las 3 ubicaciones que el riesgo presenta adecuadas medidas de seguridad contra incendio. Esto último lo que nos va a decir es que vamos a usar dentro de la tabla de RUTI la columna A, que cumple con las medidas de seguridad. Tenemos 3 ubicaciones, Rosario, Santa Fe y Sunchales, con la suma por edificio y la suma de mercadería, y nos dicen que la tasa pura según póliza, es decir, lo que le cobra la compañía de seguros a el asegurado es 2% sobre suma asegurada. La póliza establece un deducible de 500.000 por riesgo y o evento, y de acuerdo con las estadísticas suministradas por el INDEC, surge que la provincia de Santa Fe está expuesta a graves inundaciones una vez cada 100 años. Cotizar el XL por riesgo y por evento. Se cotizan por separado, ¿sí? Primero vamos a ver por riesgo. Cuando nosotros cotizamos por riesgo, nosotros tenemos 3 ubicaciones, Rosario, Santa Fe y Sunchales, y la cobertura es de incendio. Por lo tanto, lo que tenemos que pensar es si un hecho generador, un incendio en una de las ubicaciones, por esa misma causa genera un efecto contagio en la otra u otras. Evidentemente no, porque imagínense que si se llega a prender fuego la ubicación de Rosario y producto de ese incendio se prendió fuego la de Santa Fe, está toda la provincia en llamas, ¿sí? Cosa imposible. Con lo cual, eso hace que cada ubicación la vamos a cotizar por separado, para lo que es riesgo. Rosario, Santa Fe y Sunchales, ¿sí? En Rosario, la suma asegurada, y ahora tenemos que pensar, bueno, yo ya digo, bueno, es Rosario, yo cotizo Rosario por separado. Si hay un incendio, producto del incendio, ¿me afecta el edificio y la mercadería? Porque si el mismo incendio me afecta tanto la cobertura de edificio como de mercadería, ahí sí lo sumo, y si no, no. Y acá sí, porque si se prende fuego la ubicación en Rosario, va a haber mercadería dañada y va a haber cuestiones de edificio dañado. Entonces, mi suma asegurada son 5 millones para Rosario, ¿sí? Y ahí lo que tenemos que hacer es ir haciendo el gráfico del riesgo, donde todo es en exceso, ¿sí? Como un exceso de pérdida, pero tenemos estos 500.000 de franquicia primeros que se hace cargo el asegurado. Es decir, si el asegurado tiene un siniestro de 280.000 pesos, lo paga todo el asegurado, ¿sí? ¿Por qué? Porque actúa como un deducible, una franquicia. Está ese monto del asegurado y después viene la compañía, el contrato y eventualmente el facultativo, ¿sí? Entonces tenemos deducible 500.000, después sí viene el contrato automático, que es 2 millones en exceso de 1,5, entonces la cedente tiene 1,5 millones. El contrato, lo llamamos contrato, es facultativo obligatorio, pero es contrato, tiene 2,5 millones, y a mí me dice, tenés que comprar para lo que te falta para completar. Entonces, yo ya completé 4,5 millones, porque completé 500.000 más 1,5 millones más 2,5 millones, como tengo que completar 5 millones, el facultativo que está arriba y es el que está pintado y es el que vamos a cotizar, es por 500.000, ¿sí? Eso es lo primero que ustedes hacen, el gráfico del riesgo, ¿sí? Y como hay varios actores que intervienen, ustedes pintan, ¿sí?, de lo que van a cotizar, en este caso, estos 500.000. A mí lo que me dice que la tasa según póliza es de 2%. La tasa de la póliza de seguro, yo no le puedo cobrar al asegurado por todo el riesgo, porque el asegurado participa en el riesgo, ¿sí?
Cobrarle por todo el riesgo es esto que vamos a llamar tasa desde la base, ¿sí? Cobrarle a partir de 1 peso. El asegurado me va a decir, no, vos no me cobrás a partir de 1 peso hasta 5 millones, porque si vos me cobrases a partir de 1 peso, vos te tendrías que hacer cargo de todos los siniestros. Y vos, compañía de seguros, no te haces cargo de todos los siniestros porque por los primeros 500.000 me hago cargo yo. Entonces ahí tienen pintado la llave en celeste cuál es la tasa de riesgo, que es el 2%, pero nosotros para cotizar, ¿sí? Lo que necesitamos es la tasa desde la base. Porque yo no sé si recuerdan, hace 15 días cuando tuvimos la clase y teníamos un facultativo arriba, nosotros decíamos, para nosotros todo lo que está abajo es un bloque. A mí no me importa quién paga. A mí lo que me importa es que yo abajo, para los 500.000 del facultativo, lo que tengo abajo son 4,5 millones. Que lo pague el asegurado, que lo pague el accedente o que lo pague el reasegurador del automático, poco le importa. Entonces, como para el facultativo hay 4,5 millones abajo, tengo que calcular la tasa desde la base. Y eso es lo que tenemos que calcular, ¿sí? Porque no tenemos desde la base, tenemos la tasa del riesgo. Esto es como la variante que tenemos respecto de los ejercicios anteriores, ¿sí? Este cálculo de la tasa desde la base. ¿Cómo lo calculamos? ¿Sí? Volvemos a hacer nuestro gráfico donde ponemos el deducible, ¿sí? Y todo lo que tengo arriba es bloque. Entonces, fíjense, porque el deducible es la parte que me falta a mí para calcular la tasa, esta parte de abajo. Entonces, acoto ahí, que son 500.000, arriba tengo 4,5 millones. Entonces tengo el attachment que es 500.000 dividido 5 millones, RUTI nos da el 10% de exposición, RUTI da 45,8 y el detachment siempre les va a dar 100% la exposición, RUTI a 0. Y ahí hacemos una regla de 3 que dice lo siguiente. Si para el 45,8% de exposición, que es lo que nos dio RUTI, nosotros cobramos una tasa del 2, para todo el riesgo que representa el 100%, la tasa es X. Y entonces la tasa que yo cobro por el riesgo es 4,37%. Pero ¿qué sucede en ese 4,37? Es lo que yo cobro por todo. Y yo estoy cotizando solamente riesgo, ¿sí? Y acá estoy cubriendo riesgo o evento. Por lo tanto, le tengo que restar la tasa del evento, que es el 1%, que esto surge cuando nos dice que la provincia, acá, se inunda una vez cada 100 años. Entonces, que la provincia se inunde una vez cada 100 años, la inundación es evento, ¿sí? Entonces, porque obviamente producto de la inundación afecta a más de 2 o más riesgos. Entonces, a la tasa total le resto la tasa por evento y me da la tasa del riesgo, ¿sí? Si ustedes recuerdan, nosotros la base del facultativo es por la prima. Entonces tendríamos que calcular la prima neta de gastos, que es la suma asegurada por la tasa, por el 100% menos los gastos. Como el ejercicio no me dice que hay gastos, hacemos suma asegurada por tasa de riesgo, ¿sí? Y esa va a ser la base del costo del facultativo. Es decir, hacemos un paso previo, ¿sí? Que antes no hacíamos, porque es decir, antes directamente como tenía la tasa, calculaba la prima y hacía después la cotización. Acá tenemos que hacer este paso previo que es calcular la tasa desde la base. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos? Sí, perfecto. Sí. Excelente. Buenísimo. Una vez que tenemos esto, ahora sí cotizamos el facultativo. Volvemos al gráfico original, es esto celeste. Y entonces volvemos a hacer un gráfico que no es el gráfico del riesgo, pero es el gráfico que nos ayuda a nosotros a cotizar, ¿sí? Donde para el facultativo todo lo que tiene abajo es un bloque, ¿sí? De 4,5 millones. Y entonces ponemos acá el attachment, 4,5 millones dividido 5, 90%, RUTI A el 1,1
y el detachment 100% RUTIA 0. Y acá no se ve, pero el costo del facultativo sería la prima, los 168.340 por la diferencia de los RUTI, que sería el 1,1, por el 100% porque no tenemos nada al costado y por el 100% porque no hay corraseguro. Al final hacemos los 168.340 por el 1,1 y nos da 1.851,75. Eso es lo que nos da a nosotros la cotización de Rosario, ¿sí? Es decir, el segundo paso es igual a como ustedes están acostumbrados y lo que vimos, lo que hacíamos era este primer paso que es diferente, ¿sí? Hacemos lo mismo con Santa Fe. Santa Fe tiene 6 millones, porque tiene 1,5 millones y 4,5 millones, 6 millones. Cuando lo grafico, ¿sí? Esperen que es 500.000 el deducible, 1,5 millones el excedente, 2,5 millones el contrato facultativo obligatorio que es contrato, y yo tengo que comprar un facultativo por lo que me falta para llegar a los 6 millones, que en este caso es 1,5 millones. ¿Sí? Y de vuelta calculamos primero la tasa desde la base, pues yo tengo la tasa del seguro, que es el 2%, este pedacito de acá, calculo al 100, entonces hago de vuelta el gráfico donde acá me paro en el deducible, ¿sí? Que sería el attachment y todo lo que tienen arriba es un bloque, ¿sí? Entonces hacemos 500.000 dividido 6 millones, esto nos da 8,3, en RUTI 48,5 y acá el detachment es 6 sobre 6, 100% RUTI A 0. Entonces, lo mismo que antes decimos, sí, para el 48,5% de exposición, que es esta exposición, yo cobré el 2%, para el 100%, que es lo que necesito, cobro X. Eso me da una tasa del 4,12, pero es la tasa por todo concepto, le resto la tasa por evento y me da un 3,12 tasa por riesgo. ¿Sí? Una vez que tengo la tasa por riesgo, calculo la prima neta de gastos, recuerden que no hay gastos, 6 millones por el 3,12 nos da 187.422. Entonces yo ya tengo la base de la prima para el facultativo. Una vez que tengo esto, cotizo, ¿sí? El facultativo, donde para el facultativo todo lo que tienen abajo es un bloque de 4,5 millones y el 1,5 millones de arriba, entonces el attachment es 4,5 sobre 6, 75%, RUTI A 3,6, el detachment es 100% RUTI A 0. Y acá tienen el costo del facultativo, que es los 187.000, que es la prima, por la diferencia de los RUTI, y acá no lo puse por 1, 100% la base, por 1 porque no hay correaseguro. ¿Sí? Y nos da 6.747,22. Cuando vamos a la ubicación de Sunchales, ahí fíjense que dice no necesita facultativo, porque Sunchales tiene una suma de 3. Y ustedes ya con el facultativo obligatorio, que es el contrato, y encima más el deducible del asegurado, lo cubren. Entonces, la ubicación de Sunchales está protegida por el contrato automático. Y por lo tanto, cuando está protegido por el automático, no necesitan comprar facultativo. ¿Sí? Entonces ahí ponen eso, no necesitan, entonces no lo cotizan. ¿Sí? Ahí ustedes terminan lo que es la parte de riesgo. Lo que es la parte del evento, lo que está diciendo que una vez cada 100 años hay una inundación que arrasa con toda la provincia, es decir, toda la provincia sufre pérdidas producto de ese hecho. Entonces, cuando yo lo hago por evento,
ahí sí tengo que sumar, ¿sí? Las tres sumas de las tres ubicaciones. Es decir, sumo los 5 más los 6 que nos da 11, más los 3 que tengo 14. Entonces, cuando yo grafico, ¿sí? Son 14, el deducible son 500.000, 1,5 millones el excedente, 2,5 millones el contrato y 9,5 millones el facultativo. Las tasas de los catastróficos son tasas estadísticas, ¿sí? Porque son eventos que no suceden con una regularidad que me permita a mí tener información. Entonces se dice, bueno, mira, una vez cada 100 años se inunda la provincia, por lo tanto la tasa es el 1%, pero esa tasa es desde la base. Acá, ¿por qué es desde la base? Porque al ser una tasa estadística, imagínense que no es que la provincia se inunda una vez cada 100 años cuando las pólizas tienen deducible de 500.000. Porque esto es un hecho meteorológico, entonces se inunda la provincia una vez cada 100 años, independientemente yo tenga deducible o no en la póliza. Entonces acá, por más de que yo tengo el deducible, ¿sí? La tasa está desde la base. Entonces no tienen que hacer este primer paso que lo habíamos hecho en los casos por riesgo, ¿sí? Acá directamente ya la tasa que tengo es la que necesito. ¿Se entendió esta diferencia entre esto y lo anterior? Sí, ¿no? Sí, sí, creo que sí. Excelente. Bueno, pero piénsenlo así, ¿no? Piénsenlo, cuando es estadístico es desde la base, no puede ser nunca porque no depende de la condición de póliza, ¿sí? Entonces, y yo la tasa que necesito o la prima es desde la base. Lo cotizo, acá no está marcado, pero lo que tengo que cotizar son los 9,5 millones, por lo tanto para abajo hay 4,5 millones, ¿sí? Entonces, el attachment es 4,5 sobre 14, 32,1, RUTIA 21,6 y el detachment 100% RUTIA 0. Y acá ya está hecho directamente el costo del facultativo. Nosotros tendríamos que haber calculado la prima, que eran los 14 millones, que es la suma de la parte del evento por la tasa. Pero acá está aclarado, ¿no? Que esta es la prima que se cobra por evento por la diferencia de los RUTI. Y acá les da que es 30.240 lo que tienen que cobrar, ¿sí? Por la parte del facultativo por evento. Se, se entendió. Son dos temas diferentes, y quiero aclarar, no es que la tasa de las bases siempre está relacionado con eventos, son dos temas diferentes que, bueno, que estaban en un ejercicio, pero bueno, es decir, ustedes pueden tener un ejercicio con tasa con deducible y que no les pida la parte del evento, ¿sí? No, no son dos cosas que vienen pegadas una con la otra, ¿sí? Claro, sí, son independientes. Son independientes, pero bueno, justo está el ejercicio y yo me da la oportunidad de explicarle dos temas diferentes, por eso. Este tema está más o menos cerrado. Sí, perfecto. Excelente. Con esto nosotros terminamos lo que es la parte de facultativo, ¿sí? No, de acá ya no tenemos más y vamos a empezar con contratos automáticos ahora. Esperen que esto les voy abriendo. A ver, te los comparto, sí. Tenemos esto y...
Acá tenemos esto. Ahí le vuelvo a compartir. Vamos a ir, sí, nosotros en contratos automáticos tenemos que cotizar lo siguiente, ¿sí? Contratos automáticos proporcionales por burning cost, contratos de exceso de pérdida por burning cost y contratos de exceso de pérdida por exposición, ¿sí? Son las tres modalidades que vamos a ver y después vamos a ver cutoff, que sería como el último tema de la materia, ¿sí? Lo que es la parte de contratos, ¿sí? Están medio desordenados los ejercicios. El ejercicio 1, ¿sí? Es de como la primera parte, no es de cotizar contratos, sino es que ustedes liquiden siniestros, ¿sí? Traten de hacerlo, yo no me voy a detener en esto porque tiene que ver con el tema de calcular estos siniestros por la fecha de ocurrencia, es un exceso de pérdida. Al ser exceso de pérdida y no decirme nada, es accident year, entonces me cubre todos los siniestros que ocurrieron entre julio del 96 y junio del 97. Ustedes acá van a ir descartando, ¿sí? Y nada, van liquidando cada uno de los siniestros, ¿eh? Y después les pide que hagan el ajuste de MINDEP y el ajuste de producción que tiene que ver cuando ustedes calcularon las reinstalaciones, como las calcularon con la MINDEP, hacen el ajuste por siniestralidad, ¿sí? Pero no tiene mucho, no es lo que estamos viendo ahora, ¿sí? Después cualquier cosa, si tienen alguna duda, lo vemos. Y de la parte de los ejercicios, ¿sí? Están como medio desordenados por complejidad. El más sencillo es el 4, ¿sí? Que quiero empezar por este, ¿sí? Y que me permite a mí explicarles el cotización de automático proporcional por burning cost, y después vamos al 2, que lo vemos un poco más complejo, ¿sí? Pero primero veámoslo de la manera más sencilla, ¿sí? Nosotros tenemos, ¿sí? Que cotizar un contrato proporcional, ¿sí? Recuerden que la cotización es el precio, ¿sí? En el proporcional es comisión y en el exceso de pérdida es tasa, ¿sí? Eso es lo que nosotros vamos a calcular, ¿sí? Tenemos, siempre hay que leer también la información, porque acá me dice la siniestralidad cedida al contrato proporcional. Entonces, toda esta información es prima cedida y siniestro cedido, ¿sí? Hubiese sido más fácil que me diga prima cedida y siniestro cedido, pues yo ya me doy cuenta qué es lo que afecta al contrato, pero nada, me lo dice acá, con lo cual, porque a veces les va a pasar que les dan la prima o los siniestros brutos, y ustedes siempre recuerden que lo que nosotros cotizamos es con la información histórica cómo serían los siniestros que pagaría el contrato nuevo, ¿sí? Entonces siempre es la afectación al contrato, no el monto total de los siniestros o el monto total de la prima, ¿sí? Entonces, eso siempre véanlo, ¿sí? Y dice que a su vez tenemos estos siniestros individuales, ¿sí? Que nos dan esta información. Lo que nos va a pedir, sí, acá está medio desglosado, yo nunca se los voy a pedir así, pues les voy a pedir finalmente el precio, es que coticemos la comisión, ¿sí? Teniendo en cuenta los gastos, teniendo en cuenta la utilidad, teniendo en cuenta los impuestos. Y ahora sí me voy a ir acá, porque ahora vamos a verlo de esta manera. Ustedes recuerdan que la comisión, porque yo lo que estoy calculando es la comisión, es al 100% le tengo que restar en lo que es automático esa siniestralidad, que es como lo central, lo separamos entre siniestralidad básica, intermedia, catastrófica. Catastrófica está entre comillas porque hay veces que hay siniestralidad catastrófica y hay veces que no, con lo cual esto es
no necesariamente la tenemos, y le restamos los gastos, la utilidad y el margen de seguridad. De eso es lo que nos va a quedar, ¿sí?, de comisión de reaseguro, ¿sí? Lo importante acá, yo siempre digo lo mismo, no es solamente lo numérico, ¿sí?, sino también que tenga razonabilidad. Si a ustedes les da un despropósito, ¿sí?, que ahora lo vamos a ver en el otro ejercicio, ustedes lo tienen que aclarar eso, ¿sí? Y aclarar es, esto no lo vamos a cotizar o no le vamos a mandar la información a la cedente, ¿sí? No es, a mí no me importa tanto lo numérico, sino que ustedes tengan como presente lo que es la generación del negocio, ¿sí?, de poder ganar el negocio o no. Entonces, si bien vamos a hacer lo numérico, ustedes siempre estén atentos a que lo numérico tiene cierta correlación, ¿sí? Tiene que tener cierta lógica. Por ejemplo, la lógica es que en una comisión de reaseguro nunca me puede dar negativa, ¿sí? Porque el concepto de comisión es yo, reasegurador, le pago al cedente parte de la prima que me dio para que solvente los gastos que tiene el cedente por la generación del negocio, que solo lo paga el cedente, pero en el cual yo soy socio. Entonces, si a mí la comisión me da negativa, lo que estoy diciendo es que la cedente tuvo gastos, el típico es el pago de la comisión al productor, y encima me tiene que pagar a mí. Y eso no es lógico, si la cedente no lo va a aceptar. Entonces, eso ténganlo presente. Si a mí me da siniestralidad negativa, que nos va a dar en el otro ejercicio, ¿sí?, yo lo que digo es, yo no puedo cotizar un proporcional. Producto de la siniestralidad, un contrato proporcional no es un contrato adecuado y hay que ir a otra estructura. Entonces, siempre piensen el negocio, más allá de lo numérico, ¿sí? En este caso, no va a pasar esto, pero lo que sí, nosotros la siniestralidad la abrimos, ¿sí?, en básica, intermedia y catastrófica. Este catastrófico no tiene, porque no me lo aclara el ejercicio, ¿sí? Yo les voy a aclarar cuando hay siniestralidad catastrófica. En este caso no la hay, por lo tanto, nos vamos a concentrar en básica e intermedia, ¿sí? Lo que hacemos primero a nivel de control, yo tengo toda la prima de todos los años, todos los siniestros, calculo la siniestralidad, que es siniestro sobre prima, y nos da un 50%. Ese 50%, cuando yo lo hago a nivel global, me representa tanto la siniestralidad básica como la siniestralidad intermedia, ¿sí? Yo ese 50% lo tengo que aperturar entre lo que es la parte básica y lo que es la parte intermedia. ¿Y cuál es el punto? ¿Sí? Porque los siniestros básicos son los que cubren frecuencia, cantidad, mucha cantidad de poco valor, y el intermedio es el que me cubre intensidad, ¿sí?, costo promedio, ¿sí?, costo medio. Es decir, tengo pocos siniestros de valores más altos. ¿Cuál es el punto o el quiebre? El monto del siniestro al contado, que el ejercicio se los dice acá, ¿sí? Cuando dice, considerando que los siniestros de frecuencia pueden llegar individualmente hasta 150.000, ¿sí? Entonces, la frecuencia está asociado a siniestros básicos, entonces 150.000 es lo que a mí me separa los siniestros básicos de los siniestros intermedios. Y nosotros lo que calculamos, que nos resulta más fácil siempre, es agarrando los siniestros más importantes, que son los que nos mandaron acá este detalle, calcular los siniestros intermedios, ¿sí? Porque en este, ahora se los explico, pero vamos a este. Cuando yo digo que un siniestro tiene 350.000 cedido, yo lo que estoy diciendo es que 150.000 de esos 350 corresponden a siniestros básicos y 200 corresponden a siniestros intermedios, ¿sí? Eso es lo que nosotros, es como que vamos como separando, ¿sí? Ahora, en un caso de 150.000, todo es siniestro básico. Entonces, yo agarré todos los siniestros, y es como que le restan 150.000. Si les da negativo 0 va a quedar 0, pero acá le restan 150.000, nos da 200, acá 550.
acá 850, 350 y 25.000. Por lo tanto, los siniestros intermedios nos dan 1.975.000 y los siniestros básicos, ¿sí?, nos dan la diferencia entre todos los siniestros que yo tenía, ¿sí?, porque yo acá tenía todos los siniestros, a mí me representan 7,5 millones, que son los siniestros totales, que es la suma de siniestros básicos más intermedios. Entonces, si el total son 7,5 millones y los intermedios es 1.975.000, la diferencia son los siniestros básicos. Y una vez que tengo los siniestros básicos, calculo la siniestralidad básica, que es a los siniestros básicos lo divido por la prima cedida, por los 15 millones que tienen acá. Y acá les da el 36,83. Y a la siniestralidad intermedia tienen dos opciones. O al 50% que ustedes calcularon acá, que incluía siniestralidad básica intermedia, le restan el 36,83 y nos da el 13,17 que tenemos acá. O la otra opción es hacer lo mismo que antes, ¿sí? A el 1.975.000 lo dividimos por la prima y nos da el 13,17, ¿sí? Una opción u otra, es decir, es indistinto. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? Sí, hasta ahora sí. Bueno. Ahora ya tenemos esto. Vamos a calcular el resto, ¿sí? Porque acuérdense que al 100% le resto la siniestralidad básica, la intermedia, ahí ya tengo, y le resto los otros elementos, ¿sí? Utilidad, gastos, impuestos y brokerage, que es un gasto más, ¿sí? Veámoslo en el enunciado. Fíjense que nos dice, la participación del reasegurador es el 10%, los gastos fijos 15.000, el margen de utilidad 5% y los impuestos 2%. La EPI 5 millones, la EPI es la prima que se estima que se va a recaudar, y el corretaje, que es el brokerage, 10%. Entonces, la utilidad lo tengo como dato, 5. El impuesto lo tengo como dato. Fíjense que el reasegurador lo cobra el impuesto, es decir, por más que seamos nosotros agentes de retención, le importa muy poco, recibe menos, lo cobra. Si yo no cobrara el impuesto, tendría más comisión a favor del accedente, y el brokerage también lo cobra. Es decir, si yo en vez de hacerlo en directo lo hago a través de un broker, esto lo cobra. El tema es que la presencia del broker es muy importante. A veces el accedente no puede negociar en forma directa, ¿sí? Por lo tanto, pero bueno, eso lo cobra porque el brokerage se lo paga el reasegurador al broker. Entonces, el reasegurador cuando cotiza se lo cobra a la... Pero lo que nos queda por calcular, ¿sí?, es los gastos, porque los gastos yo tengo que calcularlo todo a nivel porcentual. Y a mí lo único que me dijeron de los gastos es que lo tengo, que estima que van a ser 15.000, ¿sí? El porcentaje de gastos nosotros lo calculamos como el monto de gastos proyectados dividido la prima proyectada, ¿sí? Es como una siniestralidad, porque finalmente es un egreso más. Si yo la siniestralidad hice siniestro sobre prima, acá también hago gastos sobre prima. El tema es que son los gastos proyectados y la prima proyectada. Ahora, el reasegurador participa en un 10% del contrato.
Los gastos son propios, pero esa EPI es para todo el contrato. Lo que nos están diciendo a nosotros es que cuando este contrato empiece a regir y termine todo el año, se van a recaudar 5 millones a favor del contrato, de los cuales este reasegurador participa en el 10%, por lo tanto va a recibir 500.000. Entonces, el porcentaje de gastos es el monto de los gastos que se proyecta dividido la EPI por la participación del reasegurador en el contrato. Y esto nos da un 3%, ¿sí? Una vez que tenemos esto, llegamos a que la comisión a cobrar va a ser del 30%, que es un valor razonable, ¿sí? ¿Se comprendió más o menos? Sí, espectacular. Espectacular, buenísimo. Vamos al 2, que el 2 tiene un poco más de complejidad, ¿sí? El problema es decir, ustedes tienen como, ¿cuál es la dificultad en esta segunda parte en cada temática? ¿Sí? En facultativos, lo complicado es hacer el dibujo, poder entender, ¿sí? Cuál es el riesgo y hacer el gráfico del riesgo. Eso es lo complejo, ¿sí? Una vez que ustedes lo dibujaron y saben lo que tienen que cotizar, siempre es lo mismo, ¿sí? Yo tengo algo para cotizar, lo que tengo arriba todo un bloque, lo que tengo abajo todo un bloque y no les dificulta más. Muchas veces es poder entender el dibujo. En automáticos, el problema o la dificultad es que tienen un montón de información y no toda la usan, ¿sí? Entonces ustedes tienen que ver cuál es la información que usan, ¿sí? Eh, entonces vamos a ver este ejercicio, ¿sí? Que tiene varias cosas, ¿sí? Para ver y qué es lo que usamos en cada parte, ¿sí? Nos dice lo siguiente, usted es un suscriptor en un reasegurador y se encuentra analizando la renovación para el año de suscripción 97. La aseguradora le solicita a usted que le cotice dos alternativas, una no proporcional y otra proporcional. Aunque los años anteriores la cobertura fue suscripta en esta última forma a través de un contrato cuota parte 1090, es decir, históricamente era 1090 y nos pide la cedente dos cotizaciones. Una que sea 1090, proporcional, 10% retención, 90 de cesión, con un límite de 1.000.000. La comisión justamente nos dicen a determinar porque es lo que tenemos que calcular nosotros, que es el precio. Y el siniestro de pago contado es lo que nos va a separar esto de la siniestralidad básica de la intermedia. Van a ser 75.000 lo que separe una cosa de la otra. Y acá, aguárdenme un segundo, por favor.
Perdón. Bueno, entonces nos piden un cuota parte y la metodología moderna es que distingamos entre siniestralidad básica, intermedia y catastrófica. ¿Sí? Nos dicen como datos adicionales que los gastos del reasegurador son el 5%, el margen de utilidad 2,5% y el costo de la capacidad contractual del 24,2%. Este costo de la capacidad contractual es la siniestralidad catastrófica, ¿sí? Que nos lo dan como dato, ¿sí? Pero que lo vamos a poder calcular. Vamos a hacer el cálculo para llegar a este 24,2 y entiendan ustedes cómo se calcula la siniestralidad catastrófica, ¿sí? El contrato se coloca en directo, bueno, y no hay impuestos. Y después, yo ya les adelanté, lo que nos va a pasar acá es que la comisión nos va a dar negativa, entonces no podemos ofrecer esa opción, y entonces nos dicen, bueno, que coticemos un exceso de pérdida, que es 925 en exceso de 75, lo que tenemos que determinar es la tasa, y bueno, no hay restalación, ¿sí? Y la metodología del burning cost. Y también nos dan los gastos y la utilidad, ¿sí? Eso es lo que nos pide, ¿sí? Nada, acá está como que nos vuelve a pedir lo mismo, ¿sí? Establecer la comisión, cuál será el costo de reaseguro en el exceso de pérdida y demás. Y acá nos da la información, ¿sí? Los resultados del contrato y los siniestros mayores, ¿sí? Ahora vamos a ver qué necesitamos de cada uno, ¿sí? Porque acá fíjense que también en los siniestros mayores tengo el monto bruto, tengo el cedido al contrato y una parte facultativa, ¿sí? Entonces vamos a ir viendo qué es lo que hacemos. Más complicado es este, ¿sí? Primero vamos a cotizar el proporcional, ¿sí? Entonces el proporcional lo que hacemos es la comisión, que es al 100%, le resto la siniestralidad básica, la intermedia, la catastrófica, los gastos, la utilidad y el margen, ¿sí? Acá tenemos, ¿sí? El cálculo, salvo estos dos que ahora los vamos a ver, que es en la parte del cálculo. Acá el 24,2 lo tengo de dato, el 5 lo tengo de dato y el 2,5 lo tengo de dato, ¿sí? Y acá tenemos la información, ¿sí? De los resultados del contrato, ¿sí? Y los siniestros mayores. Esperen que lo vamos a poner un poco más. Así lo vemos bien. Lo que vamos a hacer primero, ¿sí? Es lo que hicimos antes. Vamos a calcular cuál es nuestra siniestralidad total, ¿sí? Acá el tema es que, y después esa siniestralidad total es la que se desglosa entre básica e intermedia, ¿sí? Acá el tema es que tengo reserva. Recuerden que la reserva es algo que la compañía estimó que va a pagar, en este caso es la compañía de reaseguros, que le va a pagar al accedente y que entra dentro de la siniestralidad. Por lo tanto, mi siniestralidad total es 846.105, que son siniestros, más 16.601, que es reserva, y a eso lo divido por la prima, que son 966.534. Ustedes tienen una siniestralidad del 89,25, que se va a separar, que es lo que tenemos acá, 89,26, que lo vamos a desglosar entre siniestros básicos y siniestros intermedios, ¿sí? El punto de corte para el siniestro intermedio es 75.000. Igual ustedes fíjense que ya acá con este 89, si nosotros estuviéramos haciéndolo, que lo tienen acá también, ¿sí? En la práctica, ustedes dejan de cotizar, no llegan a que nos da el 20 negativo, porque decimos, si yo al 100 ya le tengo que restar casi el 90 y encima tengo 24 de catastrófico, 5 y 2,5, ya me da negativo y directamente paso al otro esquema. Ustedes en el parcial lo hacen y me ponen, ¿sí? No es viable desde el punto de vista comercial, esta estructura no tiene sentido, punto.
¿sí? Pero bueno, nada, para que lo veamos. Lo que sí lo vamos a hacer, vamos a separar la básica y la intermedia para que vean ustedes, ¿sí? Em, cuál es el procedimiento. Y acá es el tema, ¿sí? Yo tengo que ir a los siniestros mayores a 75.000. Y ustedes tienen monto bruto, monto cedido al contrato, monto cedido al facultativo. Y entonces digo, ¿qué uso? Y siempre ustedes tienen que tener esto en mente. Si ustedes están cotizando el cuota parte, que era cesión y ustedes tenían cesión, lo que ustedes usan es la columna de monto cedido al contrato, porque estos son los siniestros que afectaron al cuota parte, que es lo que están cotizando. ¿Sí? Entonces va a ser esta columna, monto cedido al contrato, la que ustedes van a usar, y monto bruto y monto cedido facultativo, para lo que es el contrato de cuota parte, no lo van a usar. ¿Sí? Entonces, digo, bueno, yo voy a usar estos siniestros, que son los que tengo acá, que son los que tenían acá, ¿sí? Del monto cedido del contrato, y le aplico el corte que es 75.000, ¿sí? 75 por debajo de 75.000 es básico, por encima de 75.000 hasta 75.000 es básico y el resto es intermedio. Entonces acá, si ven la formulita, que lo que decimos es, bueno, hay distintas maneras de hacer la fórmula. Yo acá lo que dije es que si este valor es menor o igual a 75.000, es 0, y si no, que es ese valor menos 75.000, ¿sí? O podrían hacer este valor menos 75.000, y si es menor o igual a 0, pone 0, y si no, que ponga el valor, como ustedes lo quieran ver. Pero bueno, acá tenemos estos valores, acá es 0, acá es 8.000, 0, 0, 0, 12, 750 y 184.200. Y este está marcado por algo que ahora vamos a ver a continuación, ¿sí? Entonces, nos dan que los siniestros intermedios es 204.950 y lo que hacen es a los siniestros intermedios lo dividen por la prima cedida y les da un 21,20% de siniestralidad intermedia. Si yo dije que la siniestralidad entre básica e intermedia era el 89,26, a esa siniestralidad le resto la siniestralidad intermedia y les da 68,5 la siniestralidad básica, ¿sí? Ustedes, ahí ya el ejercicio de esta parte termina porque como todo el resto era dato, ustedes colocan estos valores y les da que la comisión es negativa de casi el 21%, ¿sí? Pero lo que vamos a hacer es esta siniestralidad catastrófica, que es del 24,20, que dice dato, pero se puede calcular. ¿Cómo la calculamos? ¿Sí? Lo que tenemos que hacer es agarrar el siniestro más grande cedido al contrato, que es 259.200. ¿Sí? De todos estos, agarro el mayor. Y ustedes calculan una exposición, ¿sí? Como si estuvieran cotizando un exceso de pérdida, donde la prioridad es el monto, ¿sí? Del siniestro más alto que afecta al contrato, y los 900.000 es el importe máximo que pagaría el cuota parte, ¿sí? Si nosotros tenemos, ¿sí?, que el cuota parte era 10.90 con un límite, recuerden que acá el límite es la capacidad de 1.000.000, lo máximo que paga el cuota en un siniestro son 900.000. Y a eso es lo que ponen acá como valor final. Es decir, ponen 259.200 y acá 900.000. Acá fíjense que esta
exposición que dice, si tengo un contrato cuota parte con límite, que es la capacidad de 1.000.000 y el porcentaje de cesión es el 90, el máximo importe a cargo del QS son 900.000. ¿Sí? Eh, aguárdenme un segundo. Espérenme un segundo. Entonces, una vez que nosotros tenemos esta prioridad y este límite, decimos, bueno, hacemos 259.200, ¿sí? Dividido 900.000, nos da el 28,8 y ese valor lo buscamos en la tabla de Ruti y nos da 24,2, ¿sí? Es decir, acá lo dio como dato, en general no lo van a tener como dato. Hay dos maneras de calcular la exposición catastrófica. Una es de esta manera y la clase que viene lo vamos a ver por perfil, porque vamos a ver exposición, entonces vamos a verlo cómo lo hacemos por perfil. Pero bueno, para que vean cómo se calcula. Entonces es el siniestro más grande que afectó al contrato dividido el límite del contrato y ahí ustedes obtienen este valor, es decir, calculan como si fuera un facultativo, calculan la exposición y van a RUTI. Y les da el 24,2%, que es el valor que tienen acá. ¿Sí? ¿Se entendió este? Sí, Bueno. Esto no nos sirve, ¿sí? Entonces la cedente nos dice, bueno, cotizame un exceso de pérdida, ¿sí? De 925 en exceso de 75.000. Nosotros lo que vamos a calcular, lo fundamental es la tasa pura, ¿sí? Que es la siniestralidad, que van a ser los siniestros que afectan al XL sobre la prima protegida, y después lo que el reasegurador nos cobra es la tasa comercial porque le agrega los gastos, la utilidad y el margen. Y acá tienen dos variantes. La diferencia es muy chiquita entre uno y otro y ahí el suscriptor decide cuál de las dos usa, que es o a la tasa pura lo multiplica por 1 más los gastos, utilidad y el margen, o a la tasa pura lo divide por 1 menos los gastos, la utilidad y el margen. Es exactamente lo mismo. ¿Sí? Hay dos maneras, ¿sí?, de cotizar exceso de pérdida. Primero vamos a ver la manera que nos piden, que es un contrato que es desde la base, ¿sí? Porque nosotros tenemos o un exceso de pérdida que es desde la base, que es este, que significa que solo tengo exceso de pérdida, o tengo un exceso de pérdida que protege la retención de un proporcional. ¿Se acuerdan cuando veíamos para la primera parte que teníamos un proporcional y después de la retención teníamos un exceso de pérdida? Ahora después vemos el ejemplo. Entonces, lo que tenemos que ver es esto, si es desde la base o es que protege la retención. Acá, ¿cómo sabemos que es desde la base? Porque nos dice 9.25 en exceso de 75. No es que me habla de un contrato proporcional y que sobre el proporcional tengo en la retención del proporcional tengo el exceso de pérdida. Entonces, es lo que nosotros calculamos acá es desde la base, ¿sí? El cálculo actuarial es la tasa pura, ¿sí?, que es el porcentaje de siniestralidad
que afecta al contrato que estoy cotizando, que es los siniestros a cargo del XL dividido la prima protegida. Y cuando yo calculo la prima protegida, acá depende cuál es el contrato, ¿sí? Si el XL es desde la base, la prima protegida es la prima bruta al 100 menos la prima del facultativo, porque yo el facultativo lo tengo que sacar porque estoy cotizando contrato. Ahora, si el XL protege la retención del contrato proporcional, la prima protegida es la prima retenida, ¿sí? Entonces, depende qué es lo que estoy cotizando, cuál va a ser la prima que voy a usar. Ahora fíjense una cosa de los datos. Yo la prima que tengo, ¿sí? La única prima que tengo en la información que me dan, acá quedó desastroso el gráfico, así que volvemos acá, es esta, 966.534. Y esa prima es prima cedida al contrato cuota parte de aquellos años que era 10.90. Por lo tanto, esta prima está al 90. ¿Sí? Porque fíjense, dice resultado de los contratos de reaseguro. Entonces, si es el resultado del contrato de reaseguro y me dice prima, es la prima del reaseguro de esos años que era cuota parte 10.90. Entonces, esa prima está al 90, ¿sí? Que es el valor que tienen acá. Yo lo que necesito es, como estoy cotizando un XL desde la base, que es lo único que tengo, es la prima al 100 y le resto la prima facultativa. No me da el dato de prima facultativa, así que no tengo prima facultativa, pero tengo que llevar esa prima que tengo al 90 al 100. Y entonces hacen a este valor, lo dividen por 0,90. Y ahí tienen la prima al 100, que va a ser la prima protegida, lo que está en el denominador. ¿Sí? Bien. Muy bien. Ahora con los siniestros. Acá siempre guarda la misma relación, ¿sí? Si mi prima protegida es la prima al 100 menos la prima facultativa, a los siniestros también, al siniestro que voy a tener que tomar de base para aplicarle la prioridad, es al siniestro al 100, le resto los siniestros del facultativo. Y entonces fíjense que ahora, de la información que nos daban, uso las otras dos columnas. Al monto bruto, que es el monto del siniestro al 100, le resto el siniestro cedido al facultativo y eso es el siniestro base para aplicarle la prioridad. ¿Sí? Siempre es correlato, es espejo. Lo que pasa en la prima pasa en los siniestros. Entonces, si a la prima al 100 le resté la prima facultativo, a los siniestros al 100 le resto los siniestros facultativos y a eso le aplico la prioridad, que es lo que tenemos acá. ¿Sí? Tengo el monto bruto, el monto facultativo, el monto que se le llama monto bruto neto de facultativo, que es esta diferencia, y a eso le aplico la prioridad, porque recuerden, no es este valor, es lo que afecta al contrato. Entonces, si yo tengo una prioridad de 75.000, ¿sí? Acá el XL paga 5.000, acá paga 17, en estos tres no paga nada, acá paga 22.500 y acá paga 213.000. Entonces nos da que los siniestros del XL es 257.722. Una vez que tienen esto, hacemos 257 dividido el 1.073.000, les da el 24%. Los otros dos datos son, los otros dos conceptos son dato, que es el 3 y el 5, gastos y utilidad, y acá tienen cuál es la tasa por prima, que es 24, al 24 lo multiplican por 1 más 1.08, o en el otro que hacen 24% dividido 0,92, ¿sí? Y ahí les da una tasa y la otra. Es tan mínimo el valor que ustedes pueden elegir uno u otro, ¿sí? Lo que en la práctica lo que uno hace es, pasa el mayor, o uno dice, bueno, voy a tratar de cobrar lo más alto posible,
y cuando la cedente dice bajame el costo, le pasamos el segundo, ¿sí? Hacemos como esa operatoria. Ahora vamos a ver el tercer caso, sí que no está en el enunciado, pero es cómo cotizamos nosotros cuando es un XL que protege la retención de un proporcional, ¿sí? Para que veamos la otra opción, ¿sí? Entonces tenemos acá que es el contrato cuota parte 1090 con esta capacidad de 1.000.000 y sobre los 100.000 que yo retengo, porque lo que yo retengo es un 10% de 1.000.000 como máximo, me lo protege un XL de 96 en exceso de 4, ¿sí? Y este es mi dibujo, ¿sí? Acá fíjese que ya no es desde la base, porque la base es cuando tengo solamente este pedazo, y acá tengo una parte proporcional, ¿sí? Automático del cuota, ¿sí? Pero yo cotizo esto, este pedazo de acá. Entonces ahora yo ya no tengo un XL desde la base, sino tengo un XL que protege la retención del proporcional, ¿sí? Entonces, mi prima protegido, ¿cuál es? ¿Sí? La tasa pura es la misma, los siniestros ahora retenidos a cargo del XL sobre la prima protegida, que es la prima retenida. Entonces, ¿cuál es la prima retenida? Yo tengo la prima del 90, que es la cedida. Yo lo que retengo es el 10. Por lo tanto, esto lo llevo al 100 y lo multiplico por el 10 y les da 107,392, que es la prima retenida. Ahora, sí, siempre el correlato, ¿sí? Si la prima es la retenida, que yo voy a dividir, los siniestros bases a los cuales le aplico la prioridad son los siniestros retenidos, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos acá, ¿sí? Es al monto bruto, le resto el facultativo. Esto nos da el monto bruto neto del facultativo, es decir, lo que iría entre contrato y retención. A eso le aplico la retención, porque acá es bruto, ¿sí? Lo único que le saqué es el facultativo, pero es el siniestro bruto. Y yo lo que estoy diciendo es, sobre el retenido le aplico la prioridad. Entonces al bruto le aplico el porcentaje de retención del proporcional, que es el 10%, al 10% de esto, y sobre eso le aplico la prioridad, ¿sí? Que era 4.000. Entonces acá me queda 8.000, el XL paga 4, acá me queda 9.200, el XL paga 5.200 y así sucesivamente. Cuando calculo cuál es la siniestralidad, digo, bueno, son los siniestros a cargo del XL dividido la prima protegida, el 40,76. Y a eso le aplican los gastos y la utilidad, y de vuelta, la tasa comercial sobre prima pura al 40,76 lo multiplican por 1,08 o al 40,76 lo dividen por 0,92. Y ahí tienen los dos casos, ¿sí? ¿Esto se entendió? Sí, está claro. Si uno lo analiza, ¿sí? Fríamente, fíjense que nosotros lo que hacemos es sumamos, restamos, multiplicamos y dividimos. No van a tener complicación en eso. El tema es acá, ¿sí? Cuando ustedes reciben toda esta información. Entonces tienen que estar pensando qué usan para cada uno de los casos, ¿sí? Eso es lo que tienen como dificultad en el ejercicio. Después el resto no lo tienen, ¿sí? Así que, bueno, esto dejamos por acá y ahora vamos a ver algo que también, ahora como cortamos un poco la práctica, si ustedes tienen tiempo para procesar para la semana que viene, lo que nos queda es exceso de pérdida por exposición y nos queda el tema de
la siniestralidad catastrófica por perfil, que tiene que ver con exposición. Nosotros vimos recién ese 24,2 como si fuera un facultativo, pero hay otra manera, y cutoff. ¿Sí? Nos quedaría esas tres cosas, pero teníamos pendiente, ¿sí? Algo que habíamos visto antes, que yo les había mandado los casos, que eran los casos. Acá, los casos para analizar, si recuerdan, de situaciones que va a haber en el parcial, ¿sí? Que tienen que ver más con cotización y demás, desde el punto de vista de la suscripción, ¿sí? Una descripción del negocio y a partir de ahí ustedes qué hacen, ¿sí? Si cotizan, no cotizan o demás. Entonces, vamos a ir viendo esos casos acá. No sé si se acuerdan de este primer caso, teníamos un contrato, se los amplio un poco más. Estos son casos reales, ¿sí? Para que vean, imagínense que yo no voy a estar inventando, ni siquiera sé de qué tratan estas razas de ganado, ¿sí? Es un contrato del ramo agropecuario, animales, es decir, cubrimos ganado bovino, nada más. El contrato empieza un 1 de agosto, termina un 31 de julio, ¿sí? Ambos días, ¿sí? A partir de las 12 del mediodía, y nos dice que vamos a cubrir estas razas de animales. Yo sobre esto, imagínense que mucho no les voy a pedir porque nada, lo poco que conocemos, Aberdeen Angus, la única que conocemos, el resto, bueno, ir hablando argentino y si hay alguien del interior por ahí conoce más, pero bueno, no importa eso, ¿sí? Estas son las razas, donde se cubre, esto en la República Argentina, pero no en cualquier lado, sino en estas provincias, Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, Córdoba, Santa Fe y La Pampa. Lo que se cubre es el campo, la pastura y la pastura más suplemento alimenticio, la manera en que van a estar alimentados estos animales. ¿Y nosotros qué estamos cubriendo acá? La muerte del animal, ¿sí? Eh, la cobertura básica es como un seguro de vida, pero de ganado, ¿sí? Entonces, fíjense que nos dice, la cobertura básica cubre los daños causados por la muerte del ganado asegurado, objeto del seguro, a consecuencia de la asfixia por incendio o humo y el sacrificio por lesión traumática, siempre y cuando el evento se desarrolle dentro del establecimiento y mientras que el animal se encuentre dentro del mismo, ¿sí? Después a eso se le agrega, bueno, si el animal se muere ahogado, ¿sí? Porque hay una inundación o por el granizo, o por vientos fuertes, o por temperatura excesiva, o por intoxicación alimentaria, envenenamiento o empaste, ¿sí? Y por enfermedades, ¿sí? Estos serían como las coberturas, ¿sí? Nos dicen que las actividades que se describen a continuación, dependiendo del ámbito de producción del establecimiento, podrán ser contratadas en forma individual, cría, recría, ¿sí? Invernada y demás. Y este es el caso a analizar, ¿sí? Dice, el accedente ha cotizado un riesgo de ganado, el cual cumple con los requisitos técnicos en cuanto a raza, ubicación, modelo de alimentación y planteo productivo. Es decir, hasta ahora estaría cubierto. Se solicita cobertura sobre las vacas secas y en producción, importa eso, cubriendo la muerte por la cobertura 3 nos pide, incendio, más asfixia y demás. La actividad es tambo, la cual no está explícitamente nominada. Siendo que la actividad es tambo, ¿está cubierto o no? En caso que no lo estuviese, usted le pide la aceptación especial. ¿Cuál sería la respuesta del asegurador? Justifique su respuesta. ¿Sí? Entonces, nosotros leímos todo y el tema es que es tambo. Y tambo no está nominado. Que no esté nominado significa que no está cubierto, ¿sí? Porque nos decía, ¿sí? Que la cobertura
¿sí? Era cría, recría, ¿sí? E invernada, pero no tambo, ¿sí? Por lo tanto, uno lee todo y lo que dice está cubierto, la respuesta es no. Y no está cubierto, ¿por qué? Porque esto no está nominado, ¿sí? Entonces, esa sería como la respuesta inicial. Esto no está cubierto, ¿sí? En caso que no lo estuviese, usted le pide aceptación especial. Es decir, ¿se acuerdan que la aceptación especial es como un permiso que la cedente le pide al reasegurador y el reasegurador lo puede dar o no? ¿Lo darían o no? Acá ustedes lo que siempre piensan es en el negocio, ¿sí? El negocio para las dos partes. Recuerden que en un punto son socios. No es que el reasegurador va a aceptar todo y tampoco que va a negar, ¿sí? Y a veces para aceptar o negar hay que pedir información adicional. Entonces, lo primero que nosotros vamos a pedir es, mirá, yo no te puedo decir si sí o no, salvo que vos me mandes información adicional. La primera información es dónde está ubicado el tambo, ¿sí? Porque nosotros cubrimos en las provincias que estaban mencionados antes. Entonces, nada, tipo, yo por ahí te puedo cubrir el tambo, sí, está dentro de esta ubicación, que yo no lo sé porque no me lo está diciendo la cedente. Entonces le digo, mira, para poder darte una respuesta necesito primero que me indiques, ¿sí? De cuál es la ubicación geográfica. Después, también otra cuestión que yo necesito saber es, está bien, está en la provincia de Entre Ríos, vamos a suponer. La provincia de Entre Ríos lo que tiene es que hay muchos, justamente, como su nombre lo indica, muchos ríos. Entonces yo tengo que saber dónde está el tambo también. Porque si el tambo está pegado a un río o cerca de un río y esto se va a inundar y yo le estoy cubriendo la muerte por inundación, y la respuesta es no. Ahora, si el tambo está ubicado en el medio de la provincia, donde no tengo ríos o donde la probabilidad de que se inunde es muy baja, la respuesta es sí. No es que hay un sí o un no taxativo, esto lo quiero mencionar, sino que es a partir de que ustedes están haciendo un negocio, van a pedir información y en base a la respuesta que les dé el reasegurar el accedente, ustedes van a tomar una decisión. Entonces, la respuesta a esto es, usted le pide la aceptación especial. ¿Cuál sería la respuesta al reasegurador? La respuesta sería, depende de la información adicional que nos tiene que suministrar, que es ubicación geográfica del tambo, ubicación geográfica a nivel de provincia, después ubicación geográfica del tambo a nivel de localización, ¿sí? Del tambo dentro de la provincia, es decir, si hay posibilidades de que haya una muerte agravada por los riesgos de la naturaleza o no. Eso es lo que ustedes tienen que ver, ¿sí? Esto, como se podrán dar cuenta, lo resuelve el sentido común, no se los va a resolver tipo que ustedes lean el alemán o no lo lean, ¿sí? Porque la verdad que la respuesta se las va a dar tipo cuestiones que nada, tipo no está aclarado, no está cubierto, ¿sí? ¿Le doy la aceptación o no? Depende. ¿Sí? En general la respuesta va a ser muchas veces depende, porque depende de la información que tenga o no. ¿Sí? Entonces, esa es la manera en la cual ustedes tienen que ver esto. ¿Sí? Y siempre pensando, yo esto lo resalto, siempre es pensando siempre en el negocio, ¿sí? Y el negocio es que esto tenga rentabilidad y la posibilidad de ganar dinero. Siempre estamos pensando en eso. Al final de la historia y tomamos las medidas precautorias o no en función de eso. Profe, a mí me marea un poco en estos casos, nosotros en qué lugar estaríamos parados, ¿en el del accedente o en el de un mediador? Puedes estar parado, es decir, acá, es decir, estamos parados desde el punto de vista del reasegurador, porque si está cubierto, la respuesta del reasegurador es no, y en caso que no estuviese, usted le pide aceptación especial, bueno, usted acá es como que el que le pide la aceptación es la cedente, pero lo que nos está pidiendo es cuál sería la respuesta del reasegurador, ¿sí? Como que nosotros tenemos que pensar de un lado o del otro, no importa, es decir, cuando acá es, en el punto B es cuál es la respuesta que te daría el reasegurador si vos sos la cedente y le mandás la aceptación. Entonces ahí tenés que pensar como reasegurador. Cuando Ok. nos pregunta, ¿está cubierto?
Y eso lo tiene que saber la cedente. Entonces nos ponemos del punto de vista de la cedente. Yo tengo el riesgo y tengo el contrato. Entonces la cedente es quien sabe si, porque no le podemos preguntar al reasegurador cada duda que tengamos, porque el reasegurador nos va a decir, escúchame, vos tenés un contrato, lee el contrato, fíjate el riesgo, si está cubierto o no. Entonces ahí el punto A lo pensamos como la cedente. Yo tengo el contrato, tengo el riesgo y digo, y no está cubierto. Por eso le pido la aceptación. Pero en el punto B nos paramos cuál sería la respuesta si fuéramos reasegurador, ¿se lo daríamos o no? Perfecto, gracias. Sí, excelente. Vamos al otro, ¿sí? Son casos totalmente diferentes uno del otro, ¿sí? Esperen que... Vamos acá, compartir aplicación, pantalla, aceptar. Caso de terrorismo, ¿sí? Dice, contrato de XL, 3.700.000 en exceso de 300.000, exclusiones del contrato. El contrato de property ingeniería excluye temas, excluye vinculado al tema lo siguiente: exclusión de guerra, invasión, actos de enemigo extranjero, hostilidad, operaciones de tipo de guerra, ya sea la guerra estuviera declarada o no, guerra civil, amotinamiento, conmoción civil, que asuma las proporciones de o que lleguen a un levantamiento popular, levantamiento militar, insurrección, rebelión, revolución, poder usurpado o militar. Fíjense acá la importancia que el reasegurador no deja nada librado al azar, ¿sí? Incluye todo, ¿sí? Yo les comentaba que la locura del mundo en el que vivimos, hoy las exclusiones, ¿sí? Excluye también ataque nuclear, ¿sí? Pero bueno, el reasegurador se tiene que cubrir de todo, es decir, de una pérdida que puede ser gigantesca, entonces empieza a excluir. Después, terrorismo según NMA 2919. Obviamente no les voy a preguntar esto está sacado de un caso real, es una cláusula de terrorismo, ¿sí? Y después dice condiciones especiales para huelga, tumulto y conmoción, ¿sí? Quedan expresamente excluidas las siguientes actividades. Entonces, acá tipo no se cubre, ¿sí? Porque fíjense que dentro de las exclusiones no estaba huelga, ¿sí? No está tumulto y no está conmoción civil, ¿sí? Hay otras, guerra, amotinamiento, conmoción civil que asuma la proporción, acá sí, de levantamiento popular, pero si es una conmoción civil que no asume la proporción de levantamiento militar, popular y demás, estaría cubierta, pero en cualquiera de los casos donde no se cubre es en embajadas, consulados, porque, ¿qué les quiero decir con esto? ¿Sí? Si va un loco a la embajada de Estados Unidos, es una persona, tira una molotov y le genera un daño, no tiene proporción de levantamiento popular, ni levantamiento militar, ni insurrección, ni revolución, porque es una persona. Entonces uno podría decir, bueno, en ese caso estaría cubierto, el contrato lo cubre, pero si le tiró a la embajada de un país determinado, por más de que sea una persona, en ningún caso, ¿sí? Entonces ahí está excluido embajada, consulado, delegación, residencia oficial de los embajadores, porque vieron muchas veces la embajada no coincide donde vive, la instalación militar o policial, edificios del Estado, ¿sí? Edificios de partidos políticos, supermercados, ¿sí? Hipermercados y otros comercios cuya suma asegurada superen los 10 millones y bueno, estaciones de servicio, ¿sí? Y acá está el endoso, ¿sí? Sin perjuicio de cualquier disposición. Nos dice que tampoco cubre actos de terrorismo, independientemente cuál sea la causa o evento que contribuya al siniestro, ¿sí? Y acá dice qué se entiende por terrorismo, ¿sí? Porque decir terrorismo, ¿qué es? Un ataque tipo de un grupo que se autodenomina tipo y que
los países lo consideran como una asociación terrorista o qué se entiende por terrorismo. Entonces acá está bien aclarado qué se entiende por el terrorismo, ¿sí? Un acto que incluye pero que no se limite a uso de fuerza o violencia y o amenaza por parte de cualquier persona o grupo de personas. Yo acá ya les digo que cualquier cosa se entiende por terrorismo, porque dice persona o grupos de personas que bien actúen sola o por encargo o en conexión con cualquier organización. Quiere decir que es una organización que es decir, se autoproclamó y la consideraron terrorista, o es una persona individual, ¿sí? Y que sea por razón política, religiosa, ideológica o similar, ¿sí? Eso se considera terrorismo. Con lo cual, el reasegurador considera cualquier ataque, ¿sí? Prácticamente incluido como terrorismo, ¿sí? Y también excluyen dos o de siniestros, costos y gastos y una serie de cuestiones, ¿sí? Esta es la cláusula, la NM, ¿sí? Entonces, eso es todo lo que tenemos, se excluye terrorismo, qué sé yo, y estamos con lo siguiente, ¿sí? Negocio del ascendente. Estamos trabajando en la renovación de una cuenta en la cual participamos en el 6%. Esta cuenta tiene 10 millones de suma asegurada de límite de terrorismo, es decir, está algo que lo estamos excluyendo, que está excluido del contrato de reaseguros. ¿Sí? Estamos renovando, con lo cual nosotros el año pasado el reasegurador nos lo dio. ¿Sí? Y nuestra participación es, como tenemos el 6%, es 600.000. El año pasado lo autorizaron. Ustedes son los suscriptores del reasegurador. ¿Cuál es la posición respecto de este año? Justifique la respuesta. Entonces, nos dio toda la información de terrorismo, que se excluye, qué sé yo, y nos dice, mira, hay que renovar esto, 10 millones, participamos en el 6, el año pasado nos, nos lo dieron, nosotros estamos desde el punto de vista del reasegurador, ¿lo damos o no lo damos? ¿Sí? Y entonces la respuesta finalmente es el negocio, ¿sí? Porque esto está excluido, ¿sí? Con lo cual, y el ataque terrorista lo definió prácticamente cualquier hecho, es un hecho terrorista. Uno diría, bueno, no, pero tengo mucha exposición, pero finalmente fíjense esto, son 600.000 y el contrato es 3.700.000 en exceso de 300, con lo cual en el peor de los casos, que haya un ataque terrorista y que sean 10 millones, de los cuales hay 600.000 de pérdida para la compañía, el reparto es equilibrado. Yo no voy a decir al mismo porcentaje porque estoy en un XL, pero digo, 300.000 pagaría el accedente y 300.000 pagaría el reasegurador. Con lo cual no es que la carga la tiene el reasegurador o la mayor carga la tiene el reasegurador. Esto está compartido entre las dos partes y además ya se autorizó el año pasado, con lo cual si se autorizó el año pasado y no cambiaron las condiciones, es muy probable que lo autoricen y sobre todo por esto, pero fundamentalmente por esto, porque está repartido, ¿sí? 300 y 300. Con lo cual, la respuesta sería que darían, ¿sí? Eh, autorizarían el negocio, ¿sí? Y lo piensan nuevamente desde el punto de vista del negocio. ¿Se entendió más o menos? Sí, sí, sí. Eh, Esto es lo que ustedes tienen que pensar, ¿sí? Eh, lo tienen que pensar de esta manera, ¿sí? Siempre de esta manera, del negocio, leer bien lo que se les da, va a haber algo en el parcial. En el final de esto va a haber sí, una situación en la cual ustedes tienen que eh, pensar y siempre en el negocio, esto que yo les había dicho en la primera clase, ¿no? Si yo tengo la exclusión de accidentes personales es trabajo en altura a más de 10 metros y tengo una persona que está trabajando a 14 metros y la cedente me pide la aceptación especial, mi respuesta es depende, ¿sí? ¿Y depende de qué?
que si yo tengo muchos negocios con la cedente y me hace ganar plata, yo lo voy a dar. Porque de vuelta, que la persona se caiga de 14 metros o se caiga de 8 metros y medio, que supuestamente estaría cubierto, en los dos casos se mata. ¿Sí? Es muy probable que en los dos casos se mate, con lo cual ese límite de 10 millones está dado más que nada porque hay que poner un límite, pero tiene que ver con un tema de negociación. ¿Sí? Ahora, si yo lo único que tengo con las cedentes es ese contrato y me la quiero sacar de encima o el contrato me da pérdida y demás, la respuesta que le voy a dar es, mira, no, yo te coticé en función de un límite de altura de 10 millones y el precio está estipulado en función de eso, ¿sí? Con lo cual la respuesta no es unívoca, sino que tiene que ver con el apetito que tenga el reasegurador y en función de todo lo que tiene, ¿sí? Y ahí es donde nosotros nos concentramos en el negocio. Finalmente, lo que estamos buscando es que las partes ganen dinero, ¿sí? De una parte y la otra. Si nosotros estamos viendo el reasegurador, vamos a tratar de ver todos los intereses que tenemos para que se gane dinero. Entonces, siempre ustedes lo que tienen que pensar es en el negocio. Después piensan en lo numérico, pero primero en el negocio. ¿Es rentable, no es rentable? ¿Me conviene, no me conviene? O no sé qué decisión tomar, qué información le pido, ¿sí? Y demás. Sobre eso es lo que ustedes tienen que pensar, ¿sí? Y un poco traer estos casos era para que ustedes lo piensen de esa manera, ¿sí? ¿Dudas, preguntas, consultas de, de lo que vimos hoy? No, nada. Gracias por subir el alemán, ahí ya vi que ya está Los, disponible. sí, sí, sí. Buenísimo. ¿Y dudas de lo que vimos hasta ahora? ¿Alguna? Bueno, yo lo que les pido, pues ya sí ya nos empieza a quedar como menos tiempo y demás. No sé si ustedes tienen el final, el parcial. Perfecto. Sí, era esto lo que les iba a decir. Si la guía la van haciendo y no tienen problemas, yo no sé si les subí el examen que tomé en el turno anterior. Eh, Creo que no lo deben tener. Con lo cual les subo, va a estar resuelto y demás, lo vamos a hacer, ¿sí? Lo vamos a hacer, pero por lo menos para que tengan, ¿sí? Un modelo de examen y vean cómo se resuelve y demás. Así que eso, de hecho, se lo subo mañana, hay partes que la van a poder hacer, el facultativo ya lo van a poder hacer, la parte de, la primera parte la van a poder hacer, la teoría, sí, más o menos se orientan. Yo no tomo en teoría definiciones del alemán o del diruve, la verdad que para buscar una definición uno va al libro y la busca, pero la lectura como que les da estas cuestiones para que ustedes puedan resolver, ¿sí? Estas situaciones. La parte teórica en realidad es una situación de negocio real y que ustedes puedan, nada, poder resolverlo, ¿sí? Con lo que leyeron, con el sentido común que tienen y también muchas veces con alguna cuestión práctica que uno hizo y lo relaciona con eh, la respuesta que uno está buscando, ¿sí? Pero siempre esas respuestas tienen que estar pensadas desde el negocio, ¿sí? No de lo estricto del cálculo. El estricto del cálculo ni importa, nos importa obviamente, pero vuelvo a decir, si ustedes cobran algo y no se lo venden a nadie, y la verdad que poco útil es, ¿sí? Porque para hacer un cálculo que después eso, la compañía no recibe prima, no recibe prima, el reasegurador no paga sueldos, ¿sí? Entonces siempre pensémoslo desde el negocio, obviamente lo técnico es importante, pero que nosotros podamos hacer un negocio finalmente. Si a veces no se puede hacer, obvio, si no se puede hacer, se descarta, ¿sí? Pero la idea es esa. Yo entonces mañana les subo el examen, ¿sí? Cristian, Que disculpame, tengo una consulta. ¿Vos podrías subir algunos, más allá del último final, algún otro? Porque al menos yo no tengo ninguno para practicar y no sé si con solo los de la guía como que me alcanza para el final. no, 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 la guía es como la base. Voy a buscar, porque en realidad, es decir,
voy a buscar de lo que era teoría del equilibrio, sé que es la misma materia antes, ¿sí? El plan viejo. Pero sí, le subo más. Sí, 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 sí. Buenísimo, gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas que tengan? No. No, nada. Bueno, entonces hacemos así. Esperen que dejo.